debe ser cuidado por el Espíritu Santo para que haga bien su ministerio. A través del ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, el asistente espiritual debe ejercer su papel con el mismo espíritu, ese servicio humilde. Es en la humildad que cada asistente espiritual tiene que reconocer la necesidad de preparación para un mejor servicio y la voluntad de aprender a servir. Nosotros todos necesitamos siempre ser formados y por esta razón tenemos cursos de formaciones. Tal preparación requiere un arduo conocimiento de la historia de la OFS en lo que concierne al rol, el altius moderamen, la reciprocidad vital, la necesidad de trabajar como conferencia, construyendo una relación fraterna dentro de la conferencia, adoptando métodos sobre cómo fortalecer la relación, de modo que la unidad de la OFS pueda crecer más fuerte y consecuentemente ayudando a otros frailes a abrazar a la OFS como parte de la familia franciscana. Todo esto permite al asistente respetar a la OFS como una orden que tiene su propia historia y autonomía, pero que al mismo tiempo goza de la vital comunión recíproca con la primera orden y la TOR. ¿Cuál es el papel de los superiores mayores? La atención espiritual y pastoral de la orden franciscana secular ha sido confiada por la Iglesia a la primera orden franciscana. Es una misión que fue afiliada de la Iglesia a nosotros, a la primera orden franciscana y TOR. Por tanto, es deber de los superiores mayores, es decir, de los ministros generales, de los provinciales y de los custodios, ejercer los altius moderamen, dirección superior de los que habla el Código de Derecho Canónico número 303. Esta dirección superior, para garantizar la necesaria vigilancia prescrita por la Iglesia, asume características propias, como se deduce de los tres ámbitos codificados, es decir, para garantizar la fidelidad de la OFS al carisma franciscano, de su comunión con la Iglesia y unión con la familia franciscana. Este es el rol de los superiores mayores, porque nosotros como primer orden debemos ser seguros que estos tres puntos están seguidos, ¿no? Los asistentes espirituales no tienen autoridad en el sentido de un derecho a dirigir a los miembros de la OFS. Por el contrario, ayudan a los franciscanos seglares, compartiendo con ellos su propia vida franciscana, predicándoles no tanto con palabras, sino con el ejemplo de su vida. En conclusión, el altius moderamen o la guiada superior, ¿no?, que la primera orden y el TOR tienen sobre la orden franciscana seglar, se traduce concretamente en el cuidado espiritual y pastoral de la OFS, y este cuidado debe extenderse a la conducta de la vida apostólica y a la adquisición de la perfección cristiana. La asistencia espiritual. El propósito de la asistencia espiritual es fomentar la comunión con la Iglesia y con la familia franciscana a través del testimonio
y el compartir de la espiritualidad franciscana para cooperar en la formación permanente de los franciscanos seculares y expresar el fraternal de los religiosos hacia Dios. Es de vital importancia recordar que la naturaleza de la asistencia espiritual es promover la fidelidad al carisma, así como la observancia de la regla y recibir un mayor apoyo en la vida de la fraternidad. Asistencia pastoral es tarea exclusiva de los superiores mayores y se refiere en particular al deber de vigilancia que se ejerce principalmente con la visita pastoral a la que el canon 305 hace referencia específica como instrumento de vigilancia. Esta visita pastoral es una necesidad para verificar que OFS vive esta carisma franciscana. Los superiores mayores de la primera orden y del actor no tienen su propio poder de jurisdicción en relación con la orden franciscana secular, sino una tarea vicaria de vigilancia y el deber de asistencia espiritual en nombre de la Iglesia. La orden franciscana secular en su conjunto no es erigida canónicamente ni por una sola orden franciscana religiosa, ni colectivamente por los 4 institutos a los que se confía la asistencia y los altos moderamen, OFM, OFMCOM, Capuchinos y TOR. La orden franciscana secular en su conjunto es erigida por la Santa Sede, Sumo Pontífice. Sus fraternidades nacionales y regionales están constituidas por las autoridades de la OFS misma y ipso facto, por ese mismo hecho o acto, goza individualmente desde su constitución de la personalidad jurídica en la Iglesia. Este es muy importante porque el ministro general es el superior del orden franciscana secular. El ministro, la ministra nacional, es el superior de cada franciscano secular en una fraternidad nacional. No es el ministro provincial, no es el asistente espiritual. Solo las fraternidades locales son erigidas canónicamente por los superiores mayores de la primera orden y del TOR, en virtud del privilegio apostólico otorgado a la OFS. También cabe señalar que la iniciativa de establecer una fraternidad local de la OFS pertenece principalmente a los miembros de la OFS que se dirigen a la Iglesia, que erigen a través de los que han sido delegados a esta tarea. Para erigir una fraternidad local, es el ministro o la ministra nacional o regional, depende de la situación, que pregunta el ministro provincial de esta área para erigir canónicamente. El ministro provincial, el superior mayor, lo hace en nombre de la Iglesia para el orden franciscano secular. Las fraternidades locales, por tanto, no pertenecen a la orden de los 3 institutos de la primera orden y a la TOR, que las ha erigido, no en su propio nombre, sino en nombre de la Iglesia. Pertenecen a la OFS. Los institutos de la primera orden franciscana y el TOR no tienen su propia OFS, a pesar de que cada obediencia todavía se responsabiliza del establecimiento canónico de una fraternidad local específica OFS.
después que una fraternidad es erigida canónicamente, el istmo superior mayor debe proveer para la cuida pastoral espiritual de esta fraternidad. Por lo tanto, es importante notar que el asistente espiritual no es el director o secretario de la fraternidad, ni su tesorero, como fue una vez, muchos años atrás. El asistente espiritual es miembro del Consejo de Fraternidad con derecho a voto, salvo en materia financiera y de voto en capítulos selectivos. Acompañamiento espiritual y colaboración en la formación de los hermanos. Persona designada por el superior mayor, competente para el desarrollo de este servicio para una fraternidad particular de la OFS. El asistente espiritual es por derecho con voto miembro del consejo de la fraternidad a la que sirve y colabora con él en todas las actividades, participando en sus reuniones y actividades de acuerdo con la ley propia de la OFS. El asistente espiritual desempeña un papel importante y sensible en las reuniones de la fraternidad y su consejo. El área específica del asistente es espiritual: fomentar la comunión con la iglesia, dar testimonio de la espiritualidad franciscana, cooperar en la formación y alimentar la vida cristiana de la fraternidad. El asistente espiritual siempre debe desempeñar ese papel en el contexto de esa unión vivificante entre sí, que surge de pertenecer a la misma familia, aunque de manera diferentes. La participación del asistente espiritual en las reuniones y actividades del consejo local variará según las necesidades y circunstancias concretas de la fraternidad. Pero sigue siendo cierto que el asistente siempre debe dar prioridad a los seculares con respecto a la orientación, coordinación y animación de la fraternidad. Su papel es siempre espiritual: alimentar la vida cristiana y franciscana de la fraternidad. Ahora, algunas cosas sobre tareas de las conferencias de asistentes espirituales a nivel general, nacional y regional. La creación de la conferencia de asistentes espirituales es requerida por la unidad misma de la OFS. La asistencia espiritual a la OFS debe respetar su unidad, su organización y sus órganos de gobierno. La tarea principal del asistente es fomentar una visión más profunda de la espiritualidad franciscana y cooperar en la formación inicial y continua de los franciscanos seglares. En el Consejo de la Fraternidad y en un capítulo electoral y ordinario, el asistente será respetuoso de las responsabilidades y el papel de los franciscanos seculares, dándoles prioridad sobre la orientación, coordinación y animación de la fraternidad. El asistente participa activamente y vota en los debates y decisiones adoptados por el Consejo o por el capítulo. Ella es específicamente responsable de la animación de las celebraciones litúrgicas y las reflexiones espirituales durante las reuniones del concilio o del capítulo. Esta es la razón que hemos cambiado el programa esta mañana. Empecemos 30 minutos antes, no a las 7:30, ¿no? Me disculpo por esto, pero es nuestro deber de asistentes espirituales ser seguro que cuando estamos juntos en un capítulo, el centro es siempre Cristo. Y después
y otras cosas, ¿no? Forman una conferencia y se encargan colegialmente de la asistencia espiritual a la OFS en su conjunto. También es importante recordar que como religiosos, nuestra tarea es ser el pueblo de Dios, dar espíritu y vida a nuestros hermanos y hermanas seculares, hablarles de Dios. Vosotros notasteis que ningún asistente espiritual ha dicho una cosa hasta ahora, porque no es nuestro problema, están las cosas de los orden franciscano secular. Nosotros solamente queremos ayudar vos para vivir mejor la vida cristiana y la vida franciscana. Nosotros no podemos decir, si debe tomar esta decisión o si debe rejectar otra decisión. No, esto no es nuestro deber. Nuestro deber es diverso. Asistente espiritual en su orden, porque tenemos 4 familias y más, porque en muchos países donde no tenemos a bastante frailes, queremos para esto trabajo, hermanas franciscanas o sacerdotes diocesanos. Mantener informados a los superiores mayores y a su orden sobre la vida y las actividades de la OFS y de la Juventud Franciscana en la región. Atender las cuestiones relativas al servicio de asistencia de la orden, a la OFS y a la Juventud Franciscana. Atender a las fraternidades locales, asistidas por una propia orden en la región y mantener contactos fraternos constantes con los asistentes locales de su propia orden. Colaborar con el Consejo Nacional en la tarea de animación espiritual y apostólica de los franciscanos seglares en la vida de la Iglesia y de la sociedad en el país y de manera especial en la formación de los dirigentes. Prever las visitas pastorales de los consejos regionales de la OFS y asegurar la presencia en los capítulos selectivos regionales. Coordinar a nivel nacional el servicio de asistencia espiritual, la formación de los asistentes y la unión fraterna entre ellos. Fomentar el interés de los frailes en la OFS y en la Juventud Franciscana, porque a veces tenemos este problema. No todos los frailes están curiosos y no quieren trabajar demasiado mucho con OFS. Una palabra sobre la relación entre OFS con los asistentes espirituales. La relación entre la OFS y los asistentes espirituales no puede entenderse a menos que esté fuertemente arraigada en el origen común, es decir, el de ser cristianos y luego compartir el mismo carisma franciscano. Nuestra relación como asistentes espirituales con vos como OFS se establece con esta verdad. Primera, somos todos cristianos y después franciscanos. Sí, la mayoría de los asistentes espirituales son de diferentes entidades de la primera orden y TOR, pero todos estamos unidos por el mismo carisma con la OFS. No se puede hablar de la familia franciscana sin OFS. No sería justo, no es una familia completa si no teníamos OFS. Trabajando colegialmente con espíritu de comunión y colaboración, estamos llamados a fortalecer nuestra relación, permitiendo que Dios nos hable a través de las
escrituras y entre nosotros. Atrás han quedado los días en que la OEFES se dividió en obediencias. Gracias a Dios, ahora tenemos una sola orden OEFES. Finalmente es un orden que goza de una fuerte relación con la primera orden y todo, por lo que los superiores mayores en el área de su propia jurisdicción garantizan la asistencia espiritual a las fraternidades locales confidadas a la jurisdicción. No tenemos tiempo para hablar más sobre este capítulo, pero yo creo que si el nuevo consejo, si la nueva Junta Nacional quiere, si puede organizar una vez una día de formación para OEFES y después una día de formación para los asistentes espirituales, porque según mi experiencia, que fui este año en abril en Colombia, fue una experiencia muy buena, porque cuando nosotros hablamos a los asistentes espirituales, cuando tenemos un curso de formación para los asistentes espirituales, es bueno que habían en el mismo encuentro estén ministros regionales, porque es mejor el ministro nacional, el ministro regional, el ministro local debe saber cuál es su competencia y cuál es la competencia de los asistentes espirituales. Para terminar, he tentado solamente de tocar algunas cosas, el rol del asistente espiritual, el papel de los superiores mayores. En esta manera yo creo que si puede ver un poquito, al menos un poquito, la diferencia de qué fue antes con la regla que fue antes y esta regla que tenemos ahora. Esta es la razón porque los ministros, el ministro general, cuando fui aquí para hacer la visita fraterna, invitó la fraternidad a escuchar a las cuestiones que él recomienda para nuestra fraternidad nacional. ¿Por qué es necesario esto? La iglesia es siempre, es la misma iglesia, pero está en un camino, siempre en un camino, estamos caminando. Por ejemplo, la iglesia católica de 2025 es la misma que fue fundada por Cristo, pero tiene una forma diversa. Tiene una forma diversa de cómo fue la iglesia en 1700, 1800. Es la misma cosa con el primer orden. Nosotros tenemos constituciones, estatutos que cada 20, 30 años debemos renovar porque no indican muchas cosas por este tiempo. Esta situación la encontremos en la Orden Franciscana Seglar. Este año fueron aprobados los estatutos internacionales. Es importante para nuestra vida de franciscanos seculares de caminar con la iglesia, escuchando a la iglesia. La iglesia está invitándonos siempre a renovar nuestra vida. Estos documentos son importantes. Queridos hermanos, hermanas, me disculpo por mi español, pero mi español tiene solamente 2 meses, es un bebé. Podés tomarlo como un momento de penitencia, porque nosotros,
la familia franciscana no debemos olvidar, es un orden de penitencia. Muchas gracias. Yo creo que debemos hacer una pausa, pero no toca a mí, no lo sé. Ana María, tú puedes decir cualquier cosa. Sí, yo pienso que una pequeña pausa para que se refresque un poquito, no se dispersen mucho, porque el calor se está sintiendo fuerte. Entonces sería oportuno y recuerden que durante el capítulo no van a poder salir al baño. Traemos Debes decir 10 minutos o en 15 minutos porque... mientras que nosotros vamos viendo la parte técnica aquí, son 15 minutos para que puedan presentarse un poquito a los servicios y luego retornar. Si no se queda ahí.